Secuestraron a su dueño y lo enterraron bajo tierra, pero él, con sus fuertes sentidos, lo encontró y lo salvó. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Aquella gélida noche de febrero, la tormenta estalló como si buscara venganza. El aullido estremecedor del viento golpeaba los pinos centenarios como cuchillos afilados, la nieve caía con tal saña e intensidad que el vasto mundo parecía desvanecerse en un infinito vacío blanco. En aquella pequeña y cansada cabaña de madera situada justo al borde del bosque, Thor aguzó de repente las orejas. Ese presentimiento que le corroía por dentro no se equivocaba, algo iba muy mal. Este pastor alemán, un ejemplo de nobleza con su pelaje negro y dorado, había compartido 5 años con Manuel Ortega, el guardabosques más experimentado de Sierra Nevada. Habían recorrido cada sendero polvoriento y cada rincón oculto de estas tierras salvajes, respirando como uno solo. Thor conocía de memoria cada susurro del bosque, cada soplido violento del viento. Pero el sonido que llegaba ahora a sus oídos no se parecía a nada que conociera. Había una extrañeza en ese ruido que le encogía el corazón. Manuel preparaba en la cocina su cena habitual, un estofado de lentejas que llenaba la cabaña de paz. Mientras removía la olla con suavidad, tarareaba una vieja y cansada melodía, ajeno a la terrible premonición que erizaba el lomo de su fiel amigo. Thor se acercó lentamente y apoyó su hocico frío contra la pierna de su dueño. En su lenguaje silencioso, aquello significaba algo está pasando. ¿Qué pasa, muchacho?, dijo Manuel, hundiendo la mano en el suave pelaje de la cabeza del perro. Sus ojos marrones, en los que desde que perdió a su esposa hace 3 años se asentaba tanto una profunda experiencia como un pesar inagotable, brillaron con amor hacia su leal compañero. Es solo la tormenta que ruge afuera. Mañana saldremos de patrulla, lo prometo. Sin embargo, la tormenta interior de Thor no amainaba. Sus instintos le gritaban que algo siniestro se aproximaba entre las sombras. Se precipitó hacia la puerta y olfateó con ansia el aire gélido que se filtraba por las rendijas de madera. Mezclados con el olor a nieve, había aromas sucios que no pertenecían al lugar, el olor penetrante del aceite de motor, tabaco barato y el sudor intenso de hombres extraños. En ese preciso instante, 3 golpes secos y fríos resonaron en la puerta, cortando el silencio de la cabaña como un cuchillo. Manuel frunció el ceño con curiosidad. Nadie llamaría a la puerta de esa remota cabaña en una noche de tal apocalipsis. El asentamiento más cercano estaba a 15 kilómetros y los caminos ya se habían rendido ante el cautiverio blanco de la nieve. Se limpió las manos distraídamente en el delantal y se dirigió a la puerta. Mientras tanto, Thor emitía un gruñido profundo y amenazador desde su garganta, como si le suplicara, no abras. Tranquilo, muchacho, tranquilo, dijo Manuel, abriendo la puerta sin sospechar lo que le esperaba. En ese momento, pareció que no entraba viento, sino una oleada de puro odio. 4 hombres encapuchados irrumpieron con una violencia contenida. Antes de que Manuel pudiera entender qué sucedía, un golpe seco en el estómago le cortó la respiración como una cuchillada. Thor se lanzó hacia adelante como una flecha para proteger a su amigo, sus dientes apuntaban a la garganta del hombre más cercano. Pero otro de los atacantes, con una saña monstruosa, descargó un garrote sobre las costillas del perro. Thor se desplomó gimiendo por el dolor que le desgarraba los pulmones. «Atadlo, rápido», rugió el líder. Su voz, con una terrible cicatriz en la mejilla izquierda, sonaba más fría que la tormenta. «Hemos perdido demasiado tiempo por culpa de este tipo». Empezaron a sacar a Manuel fuera, arrastrándolo a golpes y patadas. El guardabosques resistía con todas sus fuerzas, intentando escapar desesperadamente. Thor se puso en pie tambaleándose, quiso ir tras ellos con sus patas temblorosas por el dolor, pero una patada despiadada lo volvió a derribar. Lo ataron apresuradamente al poste del porche con una gruesa cadena de acero.
El pobre animal ladraba desgarrándose la garganta, intentando romper la cadena, mientras veía con ojos impotentes cómo su mejor amigo desaparecía en la oscuridad nevada. Thor. Thor. El último grito de Manuel se perdió en el aullido salvaje de la tormenta. Lanzaron a Manuel de cualquier manera a la caja de una camioneta. Uno de ellos descargó sin piedad la culata de su arma sobre la cabeza de Manuel. El mundo del guardabosques se oscureció en ese instante, su mente se nubló. Antes de que pudiera recobrar el sentido, le ataron las manos a la espalda con fuertes bridas de plástico. Para que sus gritos no se mezclaran con la tormenta, envolvieron su boca con cinta aislante plateada, capa tras capa, tan apretada que casi le impedía respirar. ¿Qué haremos con él, jefe?, preguntó uno de los hombres. Su aliento, al contacto con el aire gélido, se convertía en una espeluznante nube de vapor. Lo que planeamos desde el principio, dijo el líder. Su voz era tan gélida e insensible como la capa de hielo que cubría las ramas de los árboles. Este tipo metió las narices en todas partes, vio demasiado. Encontró el lugar secreto donde talamos los robles centenarios. Además, tomó fotos. Quizás incluso ya le haya dado el aviso a alguien. Pero jefe, matarlo directamente. No lo mataremos nosotros, idiota, dijo el líder con una sonrisa cruel dibujada en el rostro. Lo dejaremos en el regazo de la madre naturaleza, ella se encargará por nosotros. Lo enterraremos vivo bajo la nieve. Si esta tormenta sigue así, nadie encontrará ni sus huesos hasta la primavera. Hasta entonces, todos pensarán que fue un pobre guardabosques víctima de un accidente durante su servicio. Una verdadera tragedia. La camioneta avanzó traqueteando durante 20 minutos por aquellos estrechos caminos forestales, cubiertos de nieve y borrados por la oscuridad. En la parte trasera del vehículo, Manuel, medio inconsciente, libraba una batalla desesperada para que su conciencia no fuera arrastrada a un pozo oscuro. Conocía cada curva y cada árbol de estas montañas como la palma de su mano, si tan solo pudiera liberarse, si pudiera tomar aire. Pero las bridas de plástico le cortaban la carne profundamente y esa maldita cinta en su boca convertía cada respiración en una tortura. El pánico había empezado a posarse en su corazón como una serpiente fría. En esos mismos momentos, en la cabaña en el corazón de la tormenta, Thor luchaba literalmente con uñas y dientes por su libertad. Tiraba de la cadena con todas sus fuerzas, giraba sobre sí mismo, mordía con saña el metal frío hasta que sus encías empezaron a sangrar. La nieve caía sobre él como un sudario congelado, convirtiéndolo poco a poco en un pequeño monte blanco, pero Thor no se detenía. No podía. Tenía que llegar hasta Manuel, sacarlo de esa oscuridad. Sentía en cada fibra de su alma, en cada latido, que su dueño, su mejor amigo, lo necesitaba. Desde las sombras profundas del bosque, un par de ojos verde esmeralda observaban en silencio toda aquella atrocidad. Luna, la gata gris que merodeaba los alrededores de la cabaña desde hacía unos meses, había sido testigo presencial de todo. Manuel no la había ignorado durante todo el otoño, se había ganado su corazón discretamente con los pequeños restos de comida que dejaba en el porche. A diferencia de otros humanos que la perseguían con piedras o la asustaban con gritos, este hombre de voz cansada pero suave siempre le había ofrecido una migaja de amabilidad. Y ahora, su sombra fiel, Thor, necesitaba ayuda. Luna se acercó con cautela con sus delicadas patas que apenas dejaban huella en la nieve fresca. Thor estaba tan absorto destrozándose para romper la cadena que ni siquiera la notó hasta que Luna saltó sobre el poste como una sombra. El perro se detuvo un momento. Clavó sus ojos oscuros, cargados de desesperación y esperanza, en la gata. Luna, con su agudeza característica, analizó la situación en segundos. La cadena estaba sujeta al poste con un nudo marinero complejo, que incluso a un humano le costaría deshacer con los dedos.
Sin embargo, el mosquetón metálico que unía la cadena al collar de Thor tenía ese mecanismo de liberación rápida que Manuel usaba por si acaso, y que se abría con una presión firme. En las profundidades inquietantes del bosque, la camioneta se detuvo bruscamente en un claro desolado rodeado de pinos gigantes. Los hombres sacaron a Manuel del vehículo arrastrándolo como si fuera un saco. El guardabosques luchó y peleó con la última pizca de energía en sus venas, pero eran 4 contra 1, tenía los brazos atados y sus fuerzas se habían agotado por los golpes recibidos. Aquí está bien, dijo el líder, señalando aquel punto oscuro bajo un abeto viejo. Cavad. 2 de los hombres arremetieron con saña contra el suelo con las palas que cogieron de la caja de la camioneta. La nieve se había endurecido tanto y estaba tan congelada que cada palada se convertía en un suplicio. Sin embargo, tras 15 minutos de esfuerzo, abrieron un foso de aproximadamente 1 metro de profundidad, frío como una tumba. «Echadlo dentro». Arrojaron a Manuel sin piedad al interior de aquel agujero sin fondo. El guardabosques quedó de lado. Sintió como el frío glaciar se filtraba por su ropa y le cortaba la piel como una cuchilla. Quiso gritar con todas sus fuerzas, clamar auxilio, pero la maldita cinta aislante en su boca convertía todos sus gritos en gemidos ahogados y desgarradores. Sus ojos se desencajaron por el terror al ver que las palas empezaban a amontonar nieve sobre él. En cuestión de minutos, lo enterraron bajo un sudario completamente blanco. Cuando los últimos copos de nieve cayeron sobre su rostro, el mundo se sumergió para Manuel en un silencio oscuro, gélido y sordo. Lo único que quedaba era el sonido de su respiración desesperada, que se estrechaba y se volvía más difícil con cada aire que inhalaba por la nariz. «Listo», dijo el líder, golpeando con saña la nieve recién amontonada con la suela de su bota. «En un clima así, nadie aguanta más de 1 hora. Y menos con esta tormenta. Vamos, salgamos de aquí». El sonido ronco del motor de la camioneta se alejó poco a poco, sus luces traseras se perdieron una a una entre los densos copos de nieve, como fantasmas rojos que se desvanecían en las profundidades de la noche. Bajo la tierra oscura y el hielo, Manuel forcejeaba con ese pánico implacable que temía que se apoderara de su alma. El frío ya no solo le hacía tiritar, se clavaba en su piel como miles de agujas ardientes que le causaban dolor. No podía mover los brazos ni 1 milímetro, no podía gritar, apenas podía respirar por el estrecho conducto de aire que le llegaba a los pulmones. La masa de nieve acumulada sobre él parecía haberse vuelto pesada como cemento húmedo, empezando a aplastarle el pecho. ¿Cuánto tiempo le quedaba? ¿Unos minutos o, por milagro, 1 hora? Mientras su mente se nublaba, pensó en Thor. En ese amigo leal que no le había defraudado ni una sola vez, que no se apartaba de su lado como si fuera su propia sombra. Recordó cómo lo encontró hacía 5 años, abandonado a su suerte al borde de un camino, un cachorro flaco que temblaba empapado bajo la lluvia torrencial. Lo había alimentado con sus propias manos, lo había entrenado, lo había puesto en el lugar del hijo que nunca pudo tener y al que amaría más que a su vida. Y ahora, en esta montaña desierta, se marcharía de este mundo en silencio sin poder siquiera decirle adiós. En sus últimos recuerdos, a los que intentaba aferrarse por su calidez, las lágrimas congeladas quemaban sus lagrimales. En la cabaña, Luna llevaba minutos examinando aquel complejo mosquetón con la precisión de un cirujano. Este mecanismo estaba diseñado de tal manera que requería presión simultánea en 2 puntos precisos, algo que un perro nunca podría abrir por sí mismo. Luna había observado innumerables veces cómo Manuel manipulaba este cierre con destreza mientras preparaba el arnés de Thor para los entrenamientos de búsqueda y rescate, grabando esos momentos en su mente. Luna extendió sus patas delanteras con esa elegancia felina tan característica. Mientras con una pata forzaba la pestaña lateral, con la otra cargó todo su peso sobre el botón de liberación. Thor, como si presintiera que el más mínimo movimiento rompería este momento mágico, contenía la respiración, observándola inmóvil como una estatua. Clic.
Ese sonido metálico era el sonido de la esperanza y la libertad. El mosquetón finalmente cedió y se abrió. Thor se sacudió la cadena que aún colgaba del collar con furia y, sin esperar ni un segundo, salió disparado como una flecha hacia el bosque oscuro. Luna, con sus pequeñas patas, lo siguió como una sombra entre la nieve para intentar alcanzar el ritmo potente y decidido del pastor alemán. Sin embargo, el bosque era como un pozo sin fondo y la tormenta no había dejado ni rastro de neumáticos ni una sola huella. Thor se detuvo en seco en medio del camino, giraba la cabeza a derecha e izquierda, levantando el hocico al aire buscando desesperadamente una pista. El viento traía miles de olores mezclados, pero de repente. Ahí estaba. Era una brisa muy débil, casi como un fantasma, pero definitivamente era ella, esa fragancia tan propia de Manuel que infundía paz. Su champú de menta, la loción de afeitar que se ponía por las mañanas y ese olor a aceite pesado con el que siempre limpiaba sus botas. Thor se aferró a ese hilo de olor tan fino como si su propia vida dependiera de ello. Porque sabía que, para que Manuel sobreviviera, ya no quedaba ninguna otra esperanza más que ese rastro. Se desvió de los caminos anchos que conocía de memoria para adentrarse primero por senderos estrechos por los que casi nadie pasaba, y luego por el vacío de aquel bosque salvaje donde no existía ninguna huella. En algunos lugares, la nieve le llegaba hasta el pecho, obligándole a avanzar derribando prácticamente un muro en cada paso, pero Thor no se detuvo, no podía. Luna, por su parte, lo seguía sin perderlo de vista ni un instante, saltando como una sombra por los rincones donde la nieve era menos profunda. Tras una carrera implacable que pareció una pesadilla eterna, Thor se detuvo de repente. Estaba justo en medio de aquel claro desolado rodeado de pinos gigantes. Aquí el olor de Manuel ya no era un susurro, sino un grito agudo. Pero sus ojos, que escudriñaban el entorno, no lograban distinguir a su amigo en ningún lugar. El perro hizo tronar el bosque con ese ladrido penetrante, grabado en su alma durante los entrenamientos de búsqueda y rescate. Era la señal sagrada que decía, lo he encontrado. Pero a su alrededor solo había una blancura infinita. Solo nieve fría y muda. Thor comenzó a lanzar nieve con furia usando sus patas delanteras como si fueran palas de excavadora. Luna le acompañaba con sus pequeñas patas. Aunque con su diminuto cuerpo no marcaba una gran diferencia, ella también había puesto todo su corazón en esta lucha implacable de su amigo. Bajo la tierra oscura, Manuel ya había olvidado por completo lo que era el tiempo. Los dedos de sus manos y pies habían perdido la sensibilidad, convirtiéndose en trozos de hielo que no parecían pertenecerle. Su respiración se había vuelto superficial, cada inhalación era una batalla colosal para sus pulmones. La hipotermia se estaba apoderando de su cuerpo lentamente. Había empezado a sentir esa famosa y traicionera mentira que susurra el cerebro mientras el cuerpo muere congelado, una falsa oleada de calor acariciaba su alma. Su mente empezaba a nublarse por completo. Veía a su esposa María, le sonreía con amor, tal como en aquellos días soleados cuando recién se casaron. Ven conmigo, decía con su voz pacífica. Aquí hace mucho calor, Manuel. Ya no sentirás ningún dolor. Justo cuando estaba a punto de rendirse, de abandonarse a ese sueño eterno, escuchó un sonido. Un eco sordo que venía desde muy profundo, desde muy lejos. ¿Era un ladrido? No, pensó Manuel, es solo un juego de mi mente. Una de esas últimas ilusiones antes de morir. Sin embargo, los ladridos no cesaron. Al contrario, se acercaban más cada segundo, rasgando aquel silencio sordo bajo la nieve. De repente, la pesada capa de nieve sobre su rostro comenzó a moverse. Primero un ligero temblor, luego un gran estruendo. Y de pronto, esa corriente de aire gélida pero maravillosa golpeó su cara. Era real, era la vida misma. Cuando Manuel entreabrió sus ojos nublados, fue testigo de la escena más hermosa que había visto en su vida.
Los ojos marrones de Thor brillando con una determinación inquebrantable y su hocico húmedo escarbando la nieve con furia. Su fiel amigo lo había encontrado. Thor había rescatado a Manuel de las garras de la muerte, de aquella oscuridad blanca. Thor continuó destrozando la nieve con sus garras como una fiera hasta liberar el rostro y el pecho de Manuel. Con su lealtad inquebrantable, usando sus dientes con gran precisión, agarró y arrancó aquella cinta aislante pegajosa de la boca de su dueño. Manuel se vio sacudido por un violento ataque de tos mientras inhalaba aquel aire precioso que quemaba sus pulmones. Intentaba aferrarse a la vida tiñendo la nieve con sangre. Thor, dijo, su voz apenas se oía como un débil susurro en el viento gélido. Buen chico. Mi hermoso y valiente hijo. Pero Manuel seguía dentro de aquella tumba de hielo hasta la cintura y sus manos estaban fuertemente atadas a la espalda. La tormenta, por su parte, aumentaba su intensidad como si quisiera acabar con ellos allí mismo, tiñendo el cielo de blanco. Thor había logrado lo imposible, había encontrado a su amigo, pero no podía sacar a este hombre de 80 kilos de ese foso él solo. Además, Manuel estaba en las garras de la hipotermia, con sus fuerzas agotadas. Necesitaba una mano amiga urgentemente. En ese preciso momento de desesperación, saltó la chispa de los duros entrenamientos que Thor había recibido en su mente. A lo largo de los años, Manuel no lo había moldeado solo para seguir un rastro de olor, sino también para dar las señales que salvarían vidas en los momentos más desesperados. Aquella orden especial que Thor tenía grabada en su memoria y por la que detendría el mundo al escucharla. Manuel susurró con el último rastro de fuerza que se anudaba en su garganta. Thor, emergencia, busca. El perro no dudó ni un segundo, sabía en lo profundo de su alma qué significaba esa orden. En la cabaña se encontraba aquel botón rojo de emergencia que enviaba una señal directa al servicio de rescate de montaña. Pero ante él había más de 2 kilómetros de camino cubierto de nieve y gélido. Aunque le dolía dejar a Manuel solo en esa oscuridad, sabía que si no regresaba, su amigo moriría. Como si hubiera sentido la pesada indecisión en la mente de Thor, Luna se acercó suavemente. Se acurrucó con su pequeño cuerpo sobre el pecho descubierto y helado de Manuel. Empezó a compartir el diminuto calor corporal que poseía con el hombre, como si entregara toda su vida en ello. El hecho de que esta gata salvaje, que no había recibido bondad de nadie en años, realizara un gesto tan misericordioso, avivó por última vez las esperanzas de Manuel que estaban a punto de extinguirse. Thor se detuvo un instante y miró a Luna, luego a Manuel que yacía medio desvanecido. Era como si se hubiera sellado un contrato silencioso entre ellos. Luna montaría guardia allí y Thor llevaría la noticia que vencería a la muerte. Había tomado su decisión. A pesar de aquel aire gélido que le desgarraba los pulmones, se lanzó hacia la cabaña con una velocidad a la que nunca había corrido en su vida. Sus fuertes garras, que hendían la nieve en cada paso, representaban la oportunidad de su amigo de aferrarse a la vida. Thor corría como nunca lo había hecho en su vida. Sus patas traseras impulsaban su cuerpo a través de la nieve acumulada con una potencia que solo el amor y la desesperación pueden generar. El viento aullaba contra su pelaje, los copos de nieve le azotaban el rostro, pero él no reducía la velocidad. En su mente existía solo una imagen, Manuel enterrado en la nieve, luchando por cada respiración. Las ramas bajas de los pinos le arañaban los costados mientras atravesaba el bosque por atajos que solo él conocía. Su entrenamiento de búsqueda y rescate había incluido ejercicios de resistencia en condiciones extremas, pero nunca como esto. Nunca con tanto en juego. Cada segundo contaba. Cada segundo podía ser la diferencia entre la vida y la muerte de su humano. En el claro, Manuel temblaba incontrolablemente. La hipotermia había progresado a una etapa peligrosa. Sus pensamientos se fragmentaban, conectando y desconectando como luces intermitentes. Intentaba mantenerse despierto, sabiendo que dormirse significaría no despertar nunca, pero sus párpados pesaban como piedras. Luna permanecía acurrucada contra su pecho, ronroneando suavemente.
El ronroneo de un gato genera vibraciones que aumentan la circulación sanguínea y producen un efecto calmante. En este momento, ese pequeño acto podía estar marcando la diferencia entre que Manuel perdiera la conciencia inmediatamente o resistiera unos minutos más. Gatita, murmuró Manuel con dificultad, su lengua torpe por el frío. Gracias, por quedarte. Luna levantó su cabeza gris y lo miró con sus ojos verdes penetrantes. Había algo casi humano en esa mirada, una comprensión profunda que trascendía las barreras entre especies. Ella había visto suficiente crueldad en su vida callejera para reconocer la bondad cuando la encontraba. Este hombre la había alimentado sin pedir nada a cambio. Y ahora ella haría lo único que podía, no dejarlo morir solo. Mientras tanto, Thor había recorrido más de la mitad del camino de regreso. Sus pulmones ardían y sus patas comenzaban a entumecerse por el frío penetrante, pero siguió adelante. Atravesó el arroyo helado de un salto, escaló el banco nevado del otro lado, y se lanzó de nuevo al bosque denso. Fue entonces cuando escuchó voces. Se detuvo en seco, sus orejas girando hacia el sonido. Hombres. Varios. Y venían desde la dirección de la cabaña. Thor se agachó instintivamente detrás de un arbusto cubierto de nieve y observó. Eran ellos. Los secuestradores habían regresado. Solo queremos asegurarnos de que todo parezca normal, decía el líder de la cicatriz mientras caminaban hacia la cabaña. Si alguien viene a buscar al guardabosques, tiene que parecer que simplemente no está. Que salió a patrullar y la tormenta lo sorprendió. ¿Y el perro?, preguntó otro de los hombres. Probablemente murió congelado, atado ahí afuera. O si no, un perro sin su dueño no es amenaza para nadie. Thor sintió la rabia hervir en su sangre. Estos hombres habían lastimado a Manuel. Lo habían enterrado vivo. Y ahora hablaban de él como si fuera basura. Cada instinto de protección en su cuerpo de pastor alemán entrenado gritaba por atacar, por morder, por defender. Pero no podía. No ahora. Si se enfrentaba a 4 hombres, lo herirían o lo matarían, y entonces nadie salvaría a Manuel. Tenía que ser más inteligente que ellos. Los hombres llegaron a la cabaña y la encontraron vacía, la cadena rota en el porche. El líder maldijo en voz baja. El maldito perro se liberó. Busquen por los alrededores. No puede haber ido muy lejos con esta tormenta. Los 4 hombres se dispersaron, iluminando el área con linternas potentes. Thor se movió sigilosamente entre las sombras, usando el entrenamiento que Manuel le había dado para operaciones nocturnas. Se acercó a la cabaña por el lado posterior, el que no tenían vigilado. La puerta trasera estaba entreabierta, probablemente dejada así cuando los secuestradores irrumpieron originalmente. Thor se deslizó dentro, sus garras haciendo apenas ruido sobre el suelo de madera. La cabaña estaba tal como la dejaron, el guiso de lentejas todavía humeaba débilmente en la estufa, la mesa puesta para una cena que nunca se consumió, las pantuflas de Manuel junto al sofá. Thor corrió directamente hacia el panel de emergencia en la pared del pasillo. Era una caja roja con un botón grande y una luz. Manuel lo había entrenado para esto durante meses, usando refuerzo positivo cada vez que Thor presionaba el botón con su pata. Era parte del protocolo de seguridad para guardabosques en áreas remotas. El perro se levantó sobre sus patas traseras y presionó el botón con su pata delantera derecha. La luz se encendió en rojo parpadeante, y un sonido agudo, como una sirena lejana, comenzó a resonar. La señal había sido enviada. El servicio de rescate de montaña recibiría la alerta con las coordenadas GPS de la cabaña. Vendrían. ¿Pero cuán rápido? Con la tormenta, podían tardar 30 minutos, 1 hora, tal vez más. ¿Tenía Manuel tanto tiempo? Está adentro. La voz de uno de los secuestradores rompió el silencio. Habían escuchado la alarma. Thor escuchó sus pasos pesados acercándose. No había tiempo para escapar por donde había entrado.
Estaba atrapado. Los 4 hombres irrumpieron en la cabaña por la puerta principal. El líder vio inmediatamente la luz roja parpadeante del panel de emergencia y palideció. Maldito animal inteligente. Apaguen esa cosa. Ahora. Uno de los hombres se acercó al panel, pero Thor saltó desde el pasillo, ladrando ferozmente y mostrando todos sus colmillos. El hombre retrocedió, tropezando con sus propios pies. «Es solo un perro», gritó el líder. «Mátenlo si es necesario». Uno de los secuestradores sacó una pistola. El sonido metálico del seguro al liberarse resonó en la cabaña como una sentencia de muerte. Thor sabía lo que era un arma. Había sido entrenado para detectar el olor de la pólvora y el metal. Pero antes de que el hombre pudiera disparar, Thor hizo algo inesperado. En lugar de atacar o huir, corrió hacia la cocina, tomó con su hocico el delantal de Manuel que colgaba de una silla, y lo sacudió violentamente, ladrando de una manera específica. Era la señal de sígueme. La señal que usaba cuando encontraba algo durante las búsquedas. «¿Qué diablos está haciendo?», murmuró uno de los secuestradores. Thor soltó el delantal y corrió hacia la puerta trasera. Se detuvo en el umbral, miró hacia atrás hacia los hombres, y ladró de nuevo. Luego salió corriendo hacia el bosque. «¿Quiere que lo sigamos?», dijo el líder, sus ojos estrechándose con comprensión. «Nos está llevando hacia su dueño. El guardabosques todavía está vivo». Un silencio tenso llenó la cabaña. «Eso es imposible», dijo uno de los hombres nerviosamente. «Lo enterramos hace casi 2 horas. Con esta temperatura». «¿Pero y si es posible?». El líder miró a sus compañeros. «Si ese perro lo encontró y lo desenterró parcialmente, si alguien más llega antes que nosotros, ese guardabosques puede identificarnos. Puede testificar. Nos pudriríamos en prisión». Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Lo que habían planeado como un asesinato perfecto, un accidente natural, ahora se estaba convirtiendo en una pesadilla complicada. «Tenemos que seguir al perro», decidió el líder. «Si encuentra al guardabosques, lo terminamos de una vez. Un disparo, rápido y limpio. Luego enterramos ambos cuerpos donde nadie los encuentre jamás». «¿Y la alarma?», preguntó otro. «Para cuando llegue el rescate, ya estaremos lejos. Dirán que el guardabosques activó la emergencia antes de perderse en la tormenta». Búsqueda estándar. No encontrarán nada sospechoso. Los 4 hombres salieron de la cabaña, siguiendo las huellas frescas de Thor en la nieve. El perro los había llevado exactamente donde quería, hacia el bosque, hacia Manuel. Pero Thor no era un simple animal siguiendo instintos. Era un perro de búsqueda y rescate con años de entrenamiento táctico. Y tenía un plan. Corrió por el bosque, manteniéndose siempre visible para los secuestradores pero fuera de su alcance. Cuando intentaban acercarse demasiado, aceleraba. Cuando se retrasaban, él reducía el paso, ladrando para mantener su atención. Los estaba guiando, pero no directamente hacia Manuel. Los llevaba por el camino más largo, el más difícil, a través de áreas donde la nieve era más profunda y el terreno más traicionero. Los hacía gastar energía, hacía que se cansaran, hacía que perdieran tiempo valioso. Porque Thor sabía algo que ellos no, el rescate vendría. La señal había sido enviada. Y cada minuto que él pudiera retrasar a estos hombres era un minuto más de ventaja para los rescatistas. Después de 20 minutos de persecución agotadora, uno de los secuestradores se detuvo, jadeando pesadamente. «Esto es ridículo. Ese maldito perro nos está haciendo correr en círculos». El líder miró alrededor, desorientado. Tenía razón. Thor los había llevado por un camino serpenteante que parecía no llevar a ninguna parte específica. Y ahora, mientras miraba hacia atrás, no estaba seguro de poder encontrar el camino de regreso a la cabaña. «Ese animal es más inteligente de lo que pensé», admitió entre dientes.
Fue en ese momento cuando escucharon el sonido distante de rotores de helicóptero. El rescate había llegado. ¡Maldición! El líder sacó su pistola y disparó 2 veces en dirección a Thor. Las balas silbaron por el aire nocturno, pero Thor ya había desaparecido entre los árboles. «Tenemos que irnos. Ahora», gritó uno de los hombres. «Si nos encuentran aquí». Los 4 secuestradores comenzaron a correr de vuelta, pero en su prisa y desorientación, tomaron el camino equivocado. Se adentraron más profundamente en el bosque, alejándose tanto de la cabaña como de sus vehículos. Thor, mientras tanto, corrió directamente hacia el claro donde Manuel y Luna esperaban. El sonido del helicóptero se hacía más fuerte, y con él venía un rayo de luz potente que barría el bosque desde arriba. En el claro, Manuel había escuchado el helicóptero también. Lágrimas de alivio corrían por sus mejillas congeladas. Thor lo había logrado. Su valiente, increíble, milagroso perro lo había salvado. Luna seguía acurrucada contra él, pero ahora alzaba la mirada hacia el cielo, sus ojos verdes reflejando la luz del helicóptero de búsqueda. Thor llegó al claro y corrió directamente hacia Manuel, lamiéndole el rostro con desesperación. El guardabosques intentó hablar, pero su voz no salía. Solo podía llorar mientras su perro le daba calor y consuelo. El helicóptero localizó la luz infrarroja que emitía el panel de emergencia de la cabaña y comenzó a hacer círculos de búsqueda en espiral desde ese punto. Thor comenzó a ladrar, un ladrido específico que había sido entrenado para atraer la atención de los rescatistas, 3 ladridos cortos, una pausa, 3 más. Desde el helicóptero, el operador de búsqueda escuchó el patrón. Tengo señales de un perro de rescate. Coordenadas marcando. Descenderemos. El potente foco del helicóptero barrió el área y finalmente iluminó el claro. Lo que vieron los dejó sin aliento, un hombre parcialmente enterrado en la nieve, un pastor alemán ladrando junto a él y una gata gris acurrucada sobre su pecho. Tenemos un superviviente. Preparen el equipo médico. Desciende a 50 metros y despliega el cable de rescate. El helicóptero se estabilizó sobre el claro, sus rotores creando un huracán de nieve y viento. 2 paramédicos descendieron por cables, cargando equipo de emergencia. El primero en llegar evaluó rápidamente a Manuel, hipotermia severa, posible congelación en extremidades, deshidratación, golpes en la cabeza. Pero estaba vivo. Milagrosamente vivo. Necesitamos sacarlo de aquí inmediatamente, dijo el paramédico a su compañero mientras cortaban las bridas de plástico que ataban las manos de Manuel. Envolvieron al guardabosques en mantas térmicas especiales y prepararon el arnés de elevación. Pero cuando intentaron alejarlo del claro, Thor se interpuso, ladrando protectoramente. Está bien, chico, dijo uno de los paramédicos con voz suave. Vamos a salvar a tu humano. Pero tienes que dejarnos trabajar. Manuel, con un esfuerzo sobrehumano, levantó una mano temblorosa y la posó sobre la cabeza de Thor. Ve, con ellos. Susurró. Buen, chico. Solo entonces Thor retrocedió, permitiendo que los paramédicos trabajaran. Luna saltó del pecho de Manuel, observando desde una distancia segura mientras los humanos hacían su trabajo. Subieron a Manuel en el arnés y comenzaron a elevarlo hacia el helicóptero. Thor ladraba sin parar, queriendo seguirlo pero incapaz de volar. Uno de los paramédicos notó algo en la nieve donde Manuel había estado enterrado. Se agachó y lo recogió. Era un teléfono celular, probablemente del guardabosques, que había caído durante la lucha inicial en la cabaña. Estaba apagado y cubierto de nieve, pero podría contener evidencia. Subamos también al perro, dijo el otro paramédico. Claramente es un animal de servicio y su dueño lo necesitará. Descendieron de nuevo y colocaron un arnés especial alrededor del cuerpo de Thor. El perro no opuso resistencia, comprendiendo que era la única manera de estar con Manuel. Mientras los elevaban, Luna los observaba desde abajo. Los humanos la ignoraban,
como siempre. Pero justo cuando el segundo paramédico estaba por subir, miró hacia la gata. ¿Y ella?, preguntó, señalando a Luna. Es una gata salvaje, déjala. Pero Thor, desde el arnés, comenzó a ladrar insistentemente, mirando hacia Luna. El mensaje era claro, ella también había ayudado. Ella también merecía ser salvada del frío mortal. El paramédico suspiró, pero sacó una manta térmica y se acercó lentamente a Luna. La gata lo observó con desconfianza, pero no huyó. Cuando el hombre la envolvió suavemente en la manta y la sostuvo contra su pecho, ella no resistió. «Está bien, gatita. Tú también vienes». Los subieron a todos al helicóptero. Dentro, Manuel estaba conectado a vías intravenosas y monitores cardíacos. Su temperatura corporal había bajado a niveles peligrosamente críticos. Los paramédicos trabajaban rápidamente para estabilizarlo. Thor se acercó y se acostó junto a la camilla, su cuerpo cálido presionado contra el costado de Manuel. Luna, todavía envuelta en la manta térmica, se acomodó en el otro lado. Los dos animales, perro y gato, unidos por el propósito común de mantener vivo al hombre que había mostrado bondad en un mundo a menudo cruel. Nunca había visto algo así, murmuró uno de los paramédicos. Estos animales lo salvaron. Sin ellos. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Mientras el helicóptero volaba hacia el hospital más cercano, abajo en el bosque, los 4 secuestradores seguían perdidos en la tormenta. Habían intentado volver a sus vehículos, pero la nieve había cubierto sus huellas y ahora daban vueltas en círculos, exhaustos y congelados. El líder sacó su teléfono celular para pedir ayuda, pero no había señal en lo profundo del bosque. Irónico, no, dijo uno de sus compañeros con amargura. Quisimos congelar al guardabosques y ahora nosotros somos los que moriremos aquí. Pero el destino tenía otros planes. Las autoridades, alertadas por la emergencia activada desde la cabaña del guardabosques, ya habían enviado unidades terrestres además del helicóptero. Y cuando encontraron evidencia de lucha en la cabaña, la olla volcada, los muebles movidos, las huellas de muchos hombres, supieron que algo criminal había ocurrido. Los equipos de búsqueda con perros rastreadores fueron desplegados. Y en cuestión de una hora, localizaron a los 4 hombres, medio congelados y delirando, vagando sin rumbo por el bosque. Si te gustan los animales, quédate con nosotros. Tu apoyo significa muchísimo para mí. No olvides darle like al video y contarme en los comentarios cuál es tu animal favorito. El Hospital Provincial de Granada brillaba como un faro de esperanza en la noche tormentosa. Las puertas de emergencia se abrieron de golpe cuando la ambulancia que había recogido a Manuel del helipuerto llegó a toda velocidad. Los médicos y enfermeras ya estaban preparados, alertados por radio sobre la gravedad del caso. Varón, 52 años, hipotermia severa, temperatura corporal de 28 grados Celsius, posible congelación en extremidades, traumatismo craneal leve, deshidratación crítica. Trasladaron rápidamente a Manuel a la sala de trauma. Thor intentó seguirlo, pero un guardia de seguridad lo detuvo. Lo siento, chico. No se permiten animales en el área de tratamiento. Thor tiró de su collar improvisado, ladrando desesperadamente. Acababa de salvar a su humano después de atravesar el infierno, y ahora no lo dejaban estar a su lado cuando más lo necesitaba. Una enfermera mayor, de rostro amable y ojos sabios, se acercó al guardia. Este perro acaba de salvar la vida de ese hombre, dijo con voz firme. Lo menos que podemos hacer es dejarlo quedarse cerca. Hay una sala de espera privada al lado de trauma. Que espere allí. El guardia asintió, y Thor fue guiado hacia una pequeña habitación con sillas de plástico y una máquina de café. Luna, todavía envuelta en la manta térmica, fue colocada suavemente en una de las sillas. La gata se acurrucó inmediatamente, sus ojos verdes observando todo con cautela.
Thor se sentó frente a la puerta que conducía al área de trauma, sus ojos fijos en ella, como si pudiera ver a través de las paredes y asegurarse de que Manuel estaba bien. No se movió durante horas. Mientras tanto, en la sala de trauma, los médicos luchaban por salvar la vida del guardabosques. Sumergieron sus extremidades en baños de agua tibia, aumentando gradualmente la temperatura para evitar un shock térmico. Le administraron fluidos intravenosos calentados. Monitorearon cada latido de su corazón, cada respiración trabajosa. El doctor Ramírez, el especialista en hipotermia, trabajaba con precisión milimétrica. Su temperatura corporal está subiendo. Lentamente, pero está respondiendo. Este hombre tiene una voluntad de hierro. O tenía una razón muy fuerte para sobrevivir, añadió una enfermera, pensando en el pastor alemán que esperaba afuera. Tomó 4 horas, pero finalmente Manuel fue estabilizado. Lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos, donde continuaría bajo observación constante. Había perdido 2 dedos del pie izquierdo por congelación severa, pero aparte de eso, milagrosamente, se recuperaría completamente. En la sala de espera, Thor alzó las orejas cuando escuchó pasos acercándose. La enfermera amable abrió la puerta. Tu humano va a estar bien, le dijo a Thor, como si el perro pudiera entender cada palabra. Y tal vez podía, porque su cola comenzó a moverse lentamente y sus ojos se llenaron de un brillo que no había estado allí durante horas. Pero la noche aún no había terminado. En otra parte del hospital, en el ala de emergencias, 4 hombres estaban siendo tratados por hipotermia leve y congelación en las extremidades. Pero a diferencia de Manuel, ellos estaban esposados a sus camas, con guardias policiales vigilándolos. El capitán Morales de la Guardia Civil había llegado al hospital tan pronto escuchó sobre el caso. Era un hombre de 60 años, con el cabello gris y una reputación de ser inflexible con los criminales pero justo en sus investigaciones. Había interrogado brevemente a los secuestradores, pero todos se negaban a hablar sin abogados presentes. Sin embargo, la evidencia física era abrumadora, huellas en la cabaña de Manuel, las palas encontradas en su camioneta, rastros de tierra fresca bajo sus uñas. Y lo más importante, el teléfono celular de Manuel que los paramédicos habían recuperado. El capitán Morales entregó el teléfono a su equipo forense. Secadlo cuidadosamente y extraed todos los datos. Quiero saber exactamente qué estaba investigando el guardabosques. Tomó 3 días, pero finalmente recuperaron la información del teléfono. Lo que encontraron era explosivo. Manuel había descubierto una operación masiva de tala ilegal en la Sierra Nevada. No era un grupo pequeño de delincuentes locales. Era una red organizada que involucraba a funcionarios corruptos del departamento forestal, empresarios sin escrúpulos y hasta un político regional. Durante meses, Manuel había estado documentando meticulosamente la operación. Había tomado fotografías de los robles centenarios siendo talados, había registrado las placas de los camiones que transportaban la madera, había identificado las áreas protegidas que estaban siendo devastadas. Las fotografías eran impactantes. Árboles de 300 años, monumentos vivientes de la naturaleza, reducidos a tocones sangrantes. Ecosistemas completos destruidos para obtener madera de alta calidad que se vendía en el mercado negro internacional. Manuel había planeado entregar toda esta evidencia a las autoridades federales la semana siguiente. Pero alguien dentro de la red corrupta se enteró. Y decidieron silenciarlo permanentemente. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos, dijo el capitán Morales a su equipo. No solo estamos hablando de intento de asesinato. Estamos hablando de crimen organizado, corrupción gubernamental, destrucción de patrimonio natural protegido. Los 4 secuestradores, enfrentados con la abrumadora evidencia y sabiendo que eran solo peones en una operación mucho más grande, comenzaron a cooperar. Proporcionaron nombres, fechas, ubicaciones. A cambio de sentencias reducidas, destruyeron toda la red desde dentro. En las siguientes semanas,
15 personas fueron arrestadas, incluyendo al subdirector del Departamento Forestal Regional y un concejal provincial. Las operaciones ilegales fueron desmanteladas. Los bosques protegidos fueron asegurados bajo vigilancia permanente. Y todo fue posible porque un guardabosques se negó a mirar hacia otro lado. Y porque un perro se negó a dejar morir a su humano. Manuel despertó 5 días después del incidente. Lo primero que vio fue el techo blanco del hospital. Lo segundo fue a Thor, sentado junto a su cama, observándolo con esos ojos marrones llenos de devoción incondicional. Thor. La voz de Manuel era áspera, pero llena de emoción. Mi valiente Thor. El perro apoyó su cabeza suavemente sobre la cama, y Manuel, con la mano que no estaba conectada a cables y tubos, lo acarició. Las lágrimas corrían por su rostro. Me salvaste la vida, muchacho. ¿Cómo puedo agradecerte algo así? Una enfermera entró con una sonrisa. Señor Ortega, tiene usted 2 visitantes muy especiales esperando afuera. Bueno, uno ya está aquí, dijo, señalando a Thor. Pero hay alguien más. Abrió la puerta, y Luna entró cautelosamente. La gata había estado siendo cuidada por el personal del hospital, alimentada y atendida. Pero cada día preguntaba por el hombre y el perro, maullando persistentemente. Cuando Luna vio a Manuel despierto, corrió hacia la cama y saltó suavemente sobre las sábanas, acurrucándose contra su costado, exactamente como había hecho en el claro nevado. Manuel se quedó sin palabras. Esta gata salvaje, que había evitado el contacto humano durante tanto tiempo, ahora lo elegía a él. Tú también me salvaste, ¿verdad, pequeña? Manuel la acarició suavemente, y Luna ronroneó, un sonido profundo y reconfortante. Los médicos le explicaron todo. Cómo Thor lo había encontrado, cómo había activado la alarma de emergencia, cómo había distraído a los secuestradores para darle tiempo al equipo de rescate. Y como Luna había permanecido con él, dándole calor cuando más lo necesitaba. Son héroes, dijo el doctor Ramírez. Sin ellos, habría muerto en menos de 2 horas. La hipotermia habría detenido su corazón. El capitán Morales visitó a Manuel al día siguiente. Le explicó todo sobre la red de tala ilegal, los arrestos, la evidencia recuperada de su teléfono. Su trabajo, su valentía, salvó uno de los bosques más importantes de España, le dijo el capitán. Debería estar orgulloso. Manuel negó con la cabeza débilmente. Yo solo hacía mi trabajo. Estos bosques son el hogar de tantas criaturas. Son parte de nuestra historia, nuestro patrimonio. No podía quedarme callado. Pero le costó casi la vida. Manuel miró a Thor y a Luna, ambos acurrucados en su cama de hospital. Pero también me enseñó algo invaluable. Me recordó que nunca estamos realmente solos. Que el amor y la lealtad pueden venir de los lugares más inesperados. La recuperación de Manuel tomó 6 semanas. Durante ese tiempo, Thor nunca lo dejó. El hospital hizo una excepción especial, permitiéndole quedarse las 24 horas. Y Luna, que técnicamente no debería estar allí, se convirtió en una especie de mascota no oficial del hospital. Los pacientes sonreían cuando la veían caminar por los pasillos, y el personal le dejaba pequeños platos de comida. Finalmente, llegó el día en que Manuel pudo regresar a casa. La cabaña había sido reparada y limpiada por voluntarios de la comunidad. Cuando llegaron, encontraron que los vecinos les habían dejado flores, comida, y una enorme pancarta que decía: Bienvenido a casa, héroe. Pero lo más sorprendente fue lo que encontraron en el porche. Alguien había construido una pequeña caseta para gatos, acolchada y cálida, con el nombre Luna tallado en la puerta. Y había un cuenco nuevo junto al de Thor, lleno de comida para gatos. Luna observó la caseta con sus ojos verdes, luego miró a Manuel, luego a Thor. Por primera vez en su vida, tenía un hogar real. No solo un lugar para dormir, sino un lugar donde era amada y querida.
Se acercó a la caseta, la olfateó, y entró. Se acurrucó en las mantas suaves y ronroneó tan fuerte que Manuel y Thor pudieron escucharla desde donde estaban. Bienvenida a la familia, Luna, dijo Manuel con una sonrisa. Los días siguientes fueron de sanación y paz. Manuel todavía estaba en rehabilitación por la pérdida de sus dedos del pie, pero cada día se sentía más fuerte. Thor raramente se alejaba más de unos metros de él, y Luna se había adaptado sorprendentemente bien a la vida doméstica, aunque todavía conservaba su independencia felina. Una tarde, 2 meses después del incidente, Manuel estaba sentado en el porche de su cabaña, mirando el bosque que tanto amaba. Thor estaba a su lado, y Luna dormitaba en su regazo. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranjas y rosas. Un vehículo se acercó por el camino forestal. Era el capitán Morales. Señor Ortega, saludó el oficial. Traigo noticias. Espero que sean buenas. Las mejores. Todos los involucrados en la red de tala ilegal han sido sentenciados. El político recibió 8 años de prisión. El subdirector forestal, 10 años. Los que intentaron matarlo, 15 años cada uno sin posibilidad de libertad condicional. Manuel asintió, sintiendo un peso levantarse de su pecho. Pero hay más, continuó el capitán. El gobierno ha decidido expandir la protección del Parque Natural de Sierra Nevada. Y han establecido una nueva unidad especial de guardabosques entrenados específicamente para combatir la tala ilegal. ¿Quieren que usted la dirija? Manuel se quedó en silencio por un momento. ¿Y tendría que dejar mi cabaña? ¿Mi bosque? No. Su cabaña se convertiría en la base de operaciones. Trabajaría desde aquí, con un equipo bajo su supervisión. Podría proteger estos bosques de una manera que nunca antes fue posible. Manuel miró a Thor, quien lo observaba con esos ojos inteligentes. Luego miró a Luna, quien había despertado y estiraba lentamente. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Pero hay algo más que debería saber. El capitán Morales sonrió. Su historia se ha vuelto nacional. La gente está fascinada con el guardabosques que casi muere protegiendo los bosques y los animales que lo salvaron. Hay una campaña en redes sociales, #Héroes de la Sierra. Han recaudado fondos para la protección de animales en su honor. Manuel se rió suavemente. No hice nada heroico. Solo hice lo correcto. Eso es exactamente lo que hace a alguien un héroe. Esa noche, después de que el capitán Morales se fue, Manuel preparó la cena para los tres, un guiso de pollo para él, carne de calidad para Thor y pescado fresco para Luna. Se sentaron juntos en la cocina, comiendo en un silencio cómodo. Después de la cena, Manuel sacó su guitarra vieja. Había años que no la tocaba, desde antes de que María muriera. Pero esa noche sintió la necesidad de hacer música. Comenzó a tocar una melodía suave y melancólica. Thor se acostó a sus pies, sus ojos cerrados, escuchando. Luna saltó al sofá y se acurrucó, observando las manos de Manuel moverse sobre las cuerdas. Manuel comenzó a cantar, su voz rústica pero sincera. En las montañas donde el viento canta. Donde la nieve cubre los pinos altos. Aprendí que el amor no tiene forma. Que viene en patas, en pelaje, en ojos que no juzgan. Me salvaron cuando el mundo era frío. Cuando los hombres me enterraron vivo. Mi perro corrió a través de la tormenta. Mi gata me dio calor cuando todo era muerte. Y ahora sé, ahora veo. Que la familia no siempre es sangre. Que el amor más puro viene sin palabras. En la lealtad silenciosa de aquellos que eligen quedarse. Cuando terminó la canción, había lágrimas en sus ojos. Pero eran lágrimas de gratitud, no de tristeza. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Manuel aceptó el puesto como director de la nueva unidad de protección forestal. Contrató a jóvenes guardabosques apasionados,
Les enseñó todo lo que sabía, les inculcó su amor por la naturaleza. Thor continuó siendo su compañero inseparable en las patrullas. Y para sorpresa de todos, entrenó a Luna en algunas técnicas básicas de búsqueda. La gata, con su agilidad natural y su capacidad para trepar árboles, se convirtió en una exploradora invaluable en terrenos difíciles. La historia de los tres se convirtió en leyenda local. Los niños de las escuelas cercanas visitaban la cabaña en excursiones educativas. Manuel les hablaba sobre la importancia de proteger la naturaleza, y Thor y Luna se convirtieron en embajadores de la conservación. Un año después del incidente, en una tarde de primavera, Manuel recibió una visita inesperada. Era una familia, madre, padre, y una niña de unos 8 años en silla de ruedas. La niña tenía una enfermedad degenerativa que le había quitado el uso de sus piernas. Señor Ortega, dijo la madre tímidamente. Mi hija, Sofía, ha escuchado su historia una y otra vez. Le ha dado esperanza. Nos preguntábamos si podría conocer a Thor y Luna. Manuel sonrió ampliamente. Por supuesto. Pasen, por favor. La familia entró, y Sofía los miró con ojos enormes y brillantes. Thor se acercó inmediatamente, como si pudiera sentir la fragilidad de la niña. Se sentó frente a ella y gentilmente apoyó su cabeza en su regazo. Sofía comenzó a llorar suavemente mientras acariciaba el pelaje del perro. Tú no te rendiste, le susurró a Thor. Salvaste a tu papá humano cuando todo parecía imposible. Si tú pudiste hacer eso, yo puedo seguir luchando con mi enfermedad. Luna, que normalmente era reservada con extraños, saltó suavemente sobre el reposabrazos de la silla de ruedas y se acurrucó allí, ronroneando. Los padres de Sofía lloraban abiertamente. Gracias, dijo el padre. No sabe cuánto significa esto para nosotros. Para ella. Manuel sintió un nudo en la garganta. La esperanza es lo más poderoso que existe. Y a veces viene de los lugares más inesperados. Thor y Luna me lo enseñaron. Ahora ellos se lo están enseñando a tu hija. La familia pasó toda la tarde con ellos. Manuel les contó la historia completa, sin omitir los detalles aterradores. Les habló de cómo enfrentó la muerte, cómo el pánico casi lo venció, pero cómo la lealtad de sus animales le dio fuerzas para seguir luchando. La vida nos pone a prueba, les dijo. Nos entierra bajo el peso del miedo, la desesperación, a veces literalmente bajo la nieve. Pero mientras tengamos amor, mientras tengamos a alguien que se niegue a dejarnos ir, siempre hay esperanza. Cuando la familia se fue, Sofía le susurró algo a Thor antes de partir, voy a ser valiente como tú. Esa noche, Manuel se sentó en el porche con Thor y Luna, mirando las estrellas que brillaban sobre las montañas. ¿Saben algo, muchachos?, dijo en voz alta. Pensé que había perdido mi propósito cuando María murió. Pensé que solo estaba sobreviviendo, cumpliendo con mi trabajo sin verdadera pasión. Pero ustedes me mostraron que mi propósito siempre estuvo aquí. Proteger este lugar. Proteger a las criaturas que no pueden hablar por sí mismas. Y compartir la lección más importante, que el amor y la lealtad son las fuerzas más poderosas del universo. Thor ladró suavemente, como si estuviera de acuerdo. Luna ronroneó y se acurrucó más cerca. Y Manuel supo, con cada fibra de su ser, que había encontrado su hogar verdadero. No solo en la cabaña de madera al borde del bosque, sino en el amor inquebrantable que compartía con dos animales extraordinarios. Los años pasaron. Manuel continuó su trabajo, protegiendo los bosques con la misma pasión que casi le había costado la vida. Thor se convirtió en el perro de búsqueda y rescate más condecorado de la región, salvando a decenas de excursionistas perdidos en las montañas. Luna, contra todo pronóstico, se convirtió en madre de una camada de gatitos que fueron adoptados por las familias de los guardabosques, creando una pequeña dinastía de gatos que ayudaban en las patrullas forestales. La cabaña de Manuel se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia.
La gente venía de todas partes de España para escuchar su historia, para conocer a los animales que habían realizado un rescate imposible. Y en las noches tranquilas, cuando la nieve volvía a caer suavemente sobre los pinos, Manuel se sentaba junto a la chimenea con Thor a un lado y Luna al otro, y agradecía silenciosamente al universo por haberle dado una segunda oportunidad. Por haberle mostrado que la familia no siempre llega en la forma que esperamos, pero cuando llega, es perfecta. Porque al final, lo que nos salva no es nuestra fuerza individual, sino las conexiones que forjamos. El amor que damos y recibimos. La lealtad que ofrecemos y que nos es de vuelta multiplicada. Y en eso, un perro y un gato habían demostrado ser los mejores maestros que un humano podría pedir. Bajo el cielo estrellado de Sierra Nevada, en una pequeña cabaña rodeada de árboles centenarios, tres almas muy diferentes habían encontrado su hogar. Juntos. Para siempre. Fin.